Bienvenidos a todos y todas un día más a un vídeo más en este repaso, esta serie que estamos haciendo en las que hablamos de la historia de la moda durante el siglo XX. En el día de hoy, en este vídeo, vamos a tratar qué es lo que pasó y qué aconteció en la moda durante los años 80. Si no has visto los vídeos anteriores de los años 20, 30, 40, 50, 60 y 70, te recomiendo que los veas porque eso te hará entender mucho mejor cuál es el contexto y además aprenderás muchas cosas. Haciendo un brevísimo repaso a qué es lo que pasó a los años previos a los años 80, justo al inicio. Bueno, ya sabemos que la década de los 70 fue una continuación de todo el movimiento hippie. Se exageró muchísimo más toda esa libertad, todo tenía cabida, todo y todos eran bienvenidos. Era una época despampanante, bastante hedonista. La gente buscaba destacar, buscaba lucirse. Como bien comentamos, todos los accesorios eran grandes, las gafas eran grandes, los cardados eran grandes, los pantalones se acampanaron muchísimo y también se utilizaban tejidos brillantes o que llamasen la atención. Es lo típico, lo clásico que pensamos cuando pensamos en esta época, la era disco, que son los años 70, y así es como comienzan los años 80. Inicialmente son bastante buenos económicamente, sobre todo pues en Estados Unidos. Hay hijos de aquellos hippies de los años 60 que han podido ir a la universidad, tienen estudios y ahora tienen cargos de ejecutivos y ganan auténticas fortunas. También hay mucha gente en ese entorno, en ese ámbito que trabaja en la bolsa, gana mucho dinero de la noche a la mañana. Entonces estamos en una época de contrastes. Contrastes no solamente en color, estampados y texturas, que también se buscaba ese tipo de contraste, sino que también existe un gran contraste social, porque del mismo modo que existen todos estos ejecutivos y magnates que manejan muchísimo dinero y ostentan ese dinero, se nota ese dinero en el vestir, también hay barrios muy humildes o guetos donde el día a día es muy distinto. Debido a este auge del hombre de negocios y la businesswoman, pues se populariza mucho entre las mujeres el traje sastre. Ya venimos en los 70 de una época en que la mujer está empezando a demostrar un poco su masculinidad en el vestir, ya se llevan muchos trajes chaquetas, pero en los años 80 se populariza mucho, ¿no? Este traje sastre con grandes hombreras. Si vemos la serie de Dinastía, que fue un auténtico referente en el estilo, veremos muy bien este estilo en el que la chaqueta, la americana, con grandes sombreras, de tejidos, de diferentes tejidos llamativos, estampados, está muy presente. Pero sin duda alguna, algo que caracteriza muchísimo a los años 80 y la diferencian mucho de todas las épocas anteriores, que no tanto de las actuales, es el uso de ropa deportiva en el día a día y el uso de calzado deportivo. ¿Y por qué la gente empieza a utilizar este tipo de prendas y de calzado deportivo para vestir en el día a día? Pues principalmente por dos razones. La primera, por la música. En esta década, el estilo musical que domina y el estilo musical que empieza a hacerse muy popular entre la masa es el hip hop, que como todos sabemos, bueno, es una cultura que abarca, entre otras cosas, el graffiti, el rap, el breakdance, y ya sabemos que esta cultura tiene asociada esta estética en la que utilizan ropa muy amplia y entre otras prendas deportivas como sudaderas o la beisbolera y por supuesto el calzado deportivo o las zapatillas deportivas. Entonces, al popularizarse toda esta cultura y entre otras cosas el rap con grupos como por ejemplo Run DMC, que tenían una canción que se llamaba My Adidas, entonces se popularizó muchísimo el uso de zapatillas, de calzado de deporte para salir a la calle, digamos. Ya existían anteriormente, por ejemplo, si jugabas a baloncesto te las ponías para jugar a baloncesto, lo mismo que si jugabas a béisbol, pero no se consideraba algo normal en el día a día. En ese momento se normalizó y es por eso que hoy en día también las vestimos con toda normalidad, y lo mismo sucedió con las sudaderas amplias, las sudaderas unisex. Todo esto viene del hip hop. Pero hay una segunda razón por la que caló tan hondo y la gente adoptó también este tipo de prendas, y fue por el culto al cuerpo que se dio en esta década. Durante los años 70 ya la gente sí que empieza a cuidarse, a lucirse, a pavonearse, por decirlo de alguna manera. Y en los años 80 se desarrolla un auténtico culto al cuerpo. Se pone de moda pues el hacer mucho deporte, el comer bien, el cuidarse, ¿no?, estéticamente.
gente, y es por eso que la gente tiene ropa deportiva y se empieza a utilizar también en el día a día. Una de las culpables o responsables de que se popularizase tantísimo fue Jane Fonda, que era una mujer que tenía unas clases de aeróbic en la televisión, de manera que la gente podía practicar aeróbic y podía hacer deporte en casa. Esto fue un auténtico furor, todo el mundo atendía, digamos, las clases de Jane Fonda y los consejos de Jane Fonda, y ella marcó tendencia. Utilizaba muchísimos colores, utilizaba también las cintas deportivas en la frente, mezclaba mallas de colores con maillots de otros colores. Es decir, Jane Fonda fue una auténtica trendsetter de la época en cuanto a ropa deportiva, y la gente empezó a utilizar las mallas y este tipo de prendas en el día a día también. Una curiosidad, que es la razón por la que empezó a normalizarse utilizar beisboleras o ropa de deporte que sea más grande de tu talla, esta tendencia oversize que es tan común en la moda urbana, fue porque hubo varios equipos de béisbol que comercializaron la equipación de sus jugadores. Pero claro, los jugadores de fútbol americano tienen un cuerpo más grande, y la comercialización fue exactamente pues del tipo de tallaje que ellos tenían, el tipo de tallaje que ellos vestían, que era muy grande. Por eso la gente comenzó a adquirir prendas de fútbol americano que eran propias del cuerpo de un atleta y no de una persona normal, y ahí es cuando empezó a normalizarse todos estos grandes volúmenes y el hecho de utilizar una prenda que sea varias tallas por encima de ti, hasta que hoy en día al final es algo bastante común, y dependiendo de la tribu urbana o de la tendencia del momento actual, son cosas que hacemos y que se ve como algo completamente normal y natural. Y no podemos ni por asomo hablar de la moda de los años 80 sin mencionar a Madonna. Madonna saltó a la fama a principios de esta década en la película Buscando a Susana desesperadamente, y a partir de ahí ya cualquier cosa que hiciese en sus videoclips pues estaba en el punto de mira. Tenía una estética muy peculiar, bastante ecléctica, en la que tendía a mezclar diferentes elementos, diferentes estampados, hacía un poco lo que ella quería, pero principalmente su color era el negro. Por lo tanto, ella ya tenía un estilo bastante caracterizado. Si pensamos en Madonna en los años 80, yo creo que a todos nos puede venir un poco la imagen a la vista, y ese estilo fue el que ella estuvo dictando y el que la mayoría de la masa estuvo adoptando a lo largo de esta década. Y si ya durante los años 70 hemos visto que han surgido diferentes géneros musicales con diferentes estilos estéticos, digamos, al vestir, en los años 80 esto también se va desarrollando y surgen nuevas tribus urbanas como el gothic folk, el industrial o el new wave. El rock glam también influenció mucho en la cultura popular. Fue una estética que se desarrolló muchísimo a lo largo de esta década, hasta llegar a puntos de horterismo máximo bastante insospechados, con muchísimas mezclas de colores, metalizados, unos maquillajes impresionantes. Llegó a un punto bastante recargado, e impregnó también parte de la cultura pop. Si vemos videoclips de la época pop, podemos ver que también tiene influencia del glam. Así que estamos en una época en la que todos los looks son bastante extremados, prima el color. También recordemos que es el inicio de la era de la tecnología, empiezan sus pequeños pasitos, entonces la gente ya pensaba que estaba prácticamente en el futuro, y se estilan tanto en la música como en la moda estas pinceladas como futuristas, estas pinceladas como electrónicas. Se puede ver, por ejemplo, en los estampados y en los estilismos. Es como ya tenemos un pie en el futuro. Una subcultura que inició durante los años 70 y que por supuesto siguió desarrollándose durante los años 80, aunque quizá con una filosofía más diluida, de una manera más estética, como siempre pasa, fue el punk. El punk no dejó de existir. De hecho, en España en concreto se estaba viviendo una crisis económica, había muchos jóvenes, mucha gente de clase obrera que tenía auténticos problemas económicos, auténticos problemas para llegar a fin de mes,
y por supuesto sentían una gran desconformidad para con la sociedad o lo que se estaba viviendo en el momento, y principalmente este tipo de jóvenes fueron los que adoptaron pues esta estética punk. También tenemos que decir, y es algo interesante también para la época siguiente, que hubo una gran oleada de consumidores de heroína. Durante los años 80 muchos de estos jóvenes que no tenían trabajo pasaban mucho tiempo en la calle. Eso hace que al final pues puedan engancharse a determinadas adicciones, puedan juntarse con gente inconveniente, por decirlo de alguna manera, y hubo una gran oleada, no solamente en España, me consta que en otros lugares también. Hubo una oleada pues de gente que era adicta a esta sustancia, y por consiguiente pues muchísima gente que murió a causa de la heroína, porque existía un desconocimiento, aunque hoy en día nos parezca algo completamente normal, ya sabemos más o menos lo que es y los riesgos que llevan, pues en aquel momento era algo nuevo, había un auténtico desconocimiento acerca de qué es lo que pasaba, cuáles eran los efectos secundarios a raíz de consumir esto. Entonces desafortunadamente esta oleada, digamos, de esta droga pues se llevó por delante a muchísimos jóvenes, y a muchos jóvenes que pertenecían a la escena musical o pertenecían a la subcultura del punk. Es algo muy curioso y muy interesante cómo las drogas también siempre han ido vinculadas a la música y al mismo tiempo a la estética. En los años 90 veremos que esta droga empieza a ser consumida también, pero por la élite, por otro tipo de personas, y lo veremos cómo afecta a la moda y a la industria de la moda directamente en la década siguiente.